Unión tan hermosa. Entonces, quiero agradecerles primeramente a Dios y a ustedes y espero que de verdad aprendamos todas juntas algo nuevo, tal vez, aun- aunque siempre aprendemos algo nuevo de lo que ya sabemos. Siempre el Señor tiene algo especial. Así que mi tema es prepárate para salir. Y yo quisiera, empezar diciéndoles que todos en algún momento de nuestra vida nos preparamos para algo. Nos preparamos porque para el futuro. Enseñamos a los niños que se preparen para que caminen en la sociedad con respeto, con educación, con principios según la cultura que tengamos, ¿verdad? Pero siempre nos preparamos en algo, pero eso es en la vida, digamos, secular, en la vida diaria, nos afanamos, ¿qué otra cosa? Nos estresamos y pero lo que más hacemos es tener algo y prepararnos para nuestro futuro. Pero muchas veces dejamos a un lado la preparación que realmente es la que nos importa. Y esa preparación es la que voy a platicar un poquito. Yo sé que todos los que estamos aquí ahorita y los que se van a conectar, somos conocedores de la Biblia, ¿verdad? Entonces, siempre el Señor tiene algo especial para nosotros, porque tenemos una determinación que tenemos que venir a hacer a la tierra. Y no solo el Señor nos determinó desde antes, sino que también nos preordinó. Y eso quiere decir que nos da las armas para estar aquí en la tierra y poder salir adelante según lo que queramos. Entonces mi pregunta es, ¿estamos preparados para nuestro éxodo en el Señor, por supuesto, verdad? Y esa es la pregunta que yo me hice para poder empezar a desarrollar esto. Si vamos a hablar un poquito, hablemos un poquito de los planes que el Señor tiene para nosotros. Muchos ya sabemos qué es lo que quiere el Señor para Él, pero en otras ocasiones o también no sabemos con exactitud cómo es que nos vamos a desarrollar, pero el Señor nos va dando poco a poco, nos va perfeccionando, como dice su palabra, pero todos los planes, sean seculares, sean para nuestros hijos, sean para el Señor, tienen que ir concatenados y alineados a la voluntad del Señor. Pero eso solo sucede cuando tenemos intimidad con Él, cuando estamos de acuerdo con Él, de buscarlo diariamente, leyendo la palabra, oyendo predicaciones, etcétera, ¿verdad? Yo creo que nosotros ya sabemos cómo puede ser que lleguemos a conocer al Señor. Y Efesios 1:11 dice, yo voy a leer la BLS, por medio de Cristo, Dios nos había elegido desde el principio para que fuéramos suyos y y recibiéramos todo lo que Él había prometido. O sea que tenemos promesas. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Y es que muchas veces nosotros hacemos planes, pero sin consultar, sin introducirle a Él en nuestros planes. Y eso, honestamente, les digo, cuesta aprenderlo. Eso se hace practicando y practicando. Eh, el Señor nos dice ahora, el propósito de Él se va a cumplir tarde o temprano. En el nombre de Jesús, que sea temprano y logremos escuchar su voz. Así que Dios nos manda, nos hace un mandato para que estemos preparados y para nuestro éxodo está el Señor a las puertas. Lo dicen las profecías, lo predicamos, lo leemos, vemos las señales, etcétera, ¿verdad? Como en aquel tiempo. Vamos a hacer un poquito de historia porque en el éxodo del Antiguo Testamento, pues estaba Moisés oyendo.
hablando con el Señor qué era lo que iba a pasar. Se puede decir que el pueblo se tenía que preparar, pero no como ellos quisieran, no. Habían directrices, habían mandatos que Dios mandaba. Y uno de esos, y de hay varios, pero los que son más comunes y que hemos oído y leído, es que tenían que tener un cordero de un año y si no tenían cordero, pues un cabrito, ¿verdad? Pero que fuera macho de un año. Tenía que estar limpio, sin defecto alguno. Tenían que cuidarlo para cuando llegara ese tiempo del Señor estipulado, ¿verdad? Entonces, no solo eso, sino también le dice cómo comerlo. Y le dice en las directrices que le da, les dice, lo tienen que comer cocido, bueno, cocido en agua no lo tienen que comer. Tampoco lo tienen que comer con sangre. La sangre se la tenían que sacar antes. Lo que deben de hacer es comer asado, entero, de la cabeza a los pies, incluyendo las entrañas. Y también había otro requerimiento. Si el cordero es grande y ustedes son pocos en la familia, compartan con sus vecinos a tal grado que no quede mucho, pero aún si queda, dice el Señor, que tenían que quemarlo a tal grado que dejaran limpio. Nada tenían que desperdiciar. Pues pasa el tiempo y cuando les anuncian y oyen, les dice el Señor, la última directriz que le da para poder salir, recuérdense que era el ángel de la muerte el que iba a pasar, ¿verdad? Dice el Señor, con la sangre que colectaron, tienen que pintar los dinteles de su puerta. ¿Para qué razón? Para que el ángel de la muerte pasara de largo y no se llevara a los primogénitos, ¿verdad? Eso era, mis hermanos, en el Antiguo Testamento. Hermoso. Pero en el Éxodo 12:11, quería contarles un poquito de contexto. En Éxodo 12:11, Reina Valera del 60, les voy a leer. Dice esto, no solo le dio directrices cómo hacer la quema del animal, ¿verdad? Cómo hacer el holocausto, pero también le da directrices en su vestimenta, cómo deberían de comerlo, cómo deberían sentarse a la mesa. Y eso me llamó mucho la atención, porque lo hemos oído, pero a veces oímos nada más y no le prestamos toda la atención debida. Dice Éxodo 12:11, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Eso fue y parte de lo que el Señor me hizo sentir en mi corazón. Y yo dije, ¿estoy preparada? ¿Cómo debo de comer ese día? Señor, de verdad que como no sabemos ni la hora ni el día, entonces tenemos que estar preparados, como preparados siempre. Y hay algo aquí que quiero compartirles, desmenuzar un poquito este versículo que dice, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro calzado en vuestros pies viene como a redundar. Y decía, pero sí es lógico, ¿verdad? Porque va en los pies y vamos a caminar. Y vuestro bordón dice en vuestra mano. ¿De qué mano? Derecha, izquierda, no lo dice, pero yo soy derecha. Si ustedes saben que en la mano derecha está la vida y en la mano izquierda están las riquezas, según la Biblia. Amén. Entonces, yo dije, bueno, tiene las directrices bien hechas, pero vamos a ver. Dios nos dice que tendremos que estar preparados. No hay vuelta de hoja antes de la venida inminente de Cristo Jesús.
porque es inminente, porque está a la puerta, porque oímos que está a la puerta, porque leemos que ya es hora, que ya se ven las señales. Sí, se ven las señales. Señales en el cielo, señales en la tierra, señales en el agua, en los mares, en los ríos que se secan, mares que se precipitan, señales por todos lados, en la ciencia, señales de cómo se está incrementando la maldad en este tiempo, señales por todos lados, pero nosotros los hijos del Señor tenemos promesa, porque es nuestro Padre, pero hay algo que en el cual tenemos que tener los oídos bien abiertos, oír la voz de Dios, oír esa trompeta, que el Espíritu Santo nos haga oír, nos haga saber, porque Él está para eso. Pero muchos cristianos que yo he oído aún no conocemos esto. ¿Por qué razón? Porque no nos alineamos a los planes del Señor. Digamos un poquito. Así que en el Antiguo Testamento es prácticamente latente y se hace patente en el Nuevo Testamento. Y para leer el Nuevo Testamento, las ordenanzas son bien parecidas y si no es intactas, pero en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que nos estamos acercando a la venida del Señor. Y Efesios 6:14 dice, nueva traducción viviente, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Tengo otra versión, no sé cuál está manejando usted. Si está eso, dice otra cosa, pues hermoso. Dice Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Este tema se trata de estar preparados. Dice el Señor lo que tenemos, cómo tenemos que equiparnos en el Nuevo Testamento, porque esto es Nuevo Testamento. Lo que vimos con Moisés es el Antiguo Testamento, pero él viene de nuevo a hacerlo patente, porque dice, defiéndase su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Veamos aquí en este primero, dice que defendamos nuestra posición en el Nuevo Testamento. Nuestra posición es como quien dice, erguidos, estén listos porque vamos a la guerra. Hay que defender nuestra posición. ¿Y cuál es en este momento? Se me viene a mi mente la posición que tenemos de hijos, porque muchos estamos y nos cuesta en algún momento tener esa noción de que somos hijos y que tenemos que defender nuestra posición delante de lo que sea, delante de las adversidades, delante de lo que nos oprimen, delante de cualquier cosa que nos esté pasando. Y él dice, ciñanse el cinturón, ¿va? De la verdad. Y mi pregunta es, de la verdad. ¿Hay verdad en nosotros para el Señor? ¿Caminamos en la verdad? Es que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Y dice, y la coraza de justicia. Hablamos con la verdad, que es la palabra del Señor, que es la espada también. Y la justicia de Dios. eh, educamos con justicia. Hablamos con justicia. Bueno, cada quien, ¿verdad? Que el Señor nos haga sentir que nos hace falta. En en el mismo Efesios 6:14, Reina Valera dice, estad pues firmes. Otra vez nos dice, estás firmes. Quiere decir que estás dispuesto, estás paradito con valentía. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí dice vestidos. No solo las usamos en el pecho como es la manopla, ¿verdad? Ustedes conocen la manopla, que son todas las armas que debemos de ponernos, revestirnos con todas armas, con el yelmo, con la coraza,
con el cinturón, con el escudo, con la espada y con el calzado. Esas son nuestra forma de vestir ahora, espiritualmente, por supuesto. Entonces, a veces solo nos ponemos la coraza, pero la vestimenta no es totalmente. Quiere decir que para que sea cabal tendrá que ser totalmente vestidos para cualquier cosa, para enfrentar al enemigo. Dice la palabra del Señor que el enemigo está a la puerta, acechándonos. ¿Qué debilidad tiene? No se puso a cuentas, está fallando en algo, ahí está la debilidad y logra entrarse. Por eso tenemos que andar vestidos espiritualmente con todas las armaduras de este tiempo, las que nos dieron a nosotros para este tiempo. Se dan cuenta que se parecen, pero hay diferencia. Y vamos a leer un poquito el cinturón. Dice, es verdad, que significa verdad, integridad, significa limpieza, significa ministración. También representa hombría, valentía y fortaleza. Ese es solo el cinturón. Tenemos que declarar la verdad, hermanas. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Él no nos va a juzgar, al contrario, le agrada que ese aroma suba, que ese humo sea agradable a Él. Y es con la verdad, con integridad, con reconocer que estamos fallando en cualquier cosa. Somos pecadores porque vivimos en el mundo todavía. Pronto será nuestra ida y tenemos que andar y caminar con integridad, justicia delante del Señor. Así que ceñidos vuestras sandalias, dice también, ¿verdad? ¿Y qué son las sandalias? Dice Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Efesios 6:15, nueva traducción viviente, dice esto: pónganse como calzado la paz, que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Y esta es mi pregunta. Yo todas esas preguntas ya me las hice. Y yo les puedo decir delante de Dios que me falta mucho, que me falta seguir lo que Él nos está pidiendo, los mandatos que nos da en esto. Porque esto lo hemos oído. A veces lo hemos oído como, sí, así es el Evangelio. O si es que tenemos que salir a evangelizar, pero pongamos un poquito de atención. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio, de la paz. O sea que usted tiene que ir en paz. Usted tiene que estar en paz para poder llevarlo. Sí, tenemos que hacer la gran comisión porque ese es el mandato. El Señor nos delegó con autoridad a salir a evangelizar. Pero la pregunta es, ¿estás preparado para salir a evangelizar? ¿Cómo te preparaste? Sí, me calcé con las sandalias, porque a mí me llama la atención porque es como que redunde, ¿verdad? De que como que calzado los pies, porque posiblemente mi imaginación puedo ver unas sandalias colgadas y está usando otros que no son los que el Señor quiere, no son los de la paz, no son los de la paz. Tenemos que estar, como dice en la otra nueva traducción viviente, a fin de que estemos preparados, llevar las buenas noticias. Así que yo me tomé el tiempo para averiguar qué realmente es el apresto, porque yo decía, vive Dios, decía, el apresto es ir a evangelizar. A eso se refiere, llevar el evangelio, hablar de Dios. Pero el apresto es otra cosa. Dice el apresto, el diccionario Vine 2091, dice etoimasía, y denota, miren lo que denota: disposición, preparación, base firme,
fundamento, que es igual a un cimiento. No es nomás de salir y hablar del Señor. Tenemos que vivirlo nosotros. Tenemos que vivirlo, tenemos que oler como olía Pedro cuando pasaba y lo negó, dijo, hueles a él, hablas como él. Tenemos que ser como nuestro ejemplo que es Jesús, cómo él salía a evangelizar, cómo él caminaba. Eso es hermoso. O sea que la disposición tiene que salir de adentro, de lo más adentro de nuestro espíritu. Tiene que salir porque es palabra del Señor la que vamos a hablar. Tenemos que hablar y comernos el cordero. Mira, aquí tengo mi Biblia. De la cabeza hasta los pies. Mi pregunta es, ¿se comen ustedes al cordero diariamente? Yo sé que nos cuesta, pero estamos en la lucha y no dejemos de hacerlo. Parafraseando esto, que parafraseándolo, el Efesios 6:15 lo diría así: el evangelio mismo ha de ser sólido cimiento del creyente. Dice, estando su manera de vivir en conformidad con Dios. Y por ello, un testimonio vivo de él. ¿Está usted representando al Señor? ¿Está usted siendo testigo de que Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está dentro de nosotros? En el Antiguo Testamento me viene a la mente ahora que, que dijo él, con la sangre del cordero marquen los dinteles. Pero en el Nuevo Testamento ya el Señor nos marcó con su sangre y somos de Cristo también. El enemigo no nos puede tocar. ¿Se dan cuenta lo hermoso que es? ¿Se dan cuenta lo hermoso? Que todo lo del antiguo lo estamos viviendo ahora, no con Jesús caminando en la calle, en la tierra, lo estamos viviendo, pero ya con nosotros en Cristo, que eso es lo más hermoso. Entonces tenemos que estar preparados al ir, hermanos. Tenemos que estar preparados. Es que no hay vuelta. Su venida es inminente. Así que tenemos que estar preparados para la gloria de Dios. Salmo 89:14 dice así: la rectitud y la justicia son el cimiento, presten atención, de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Ay, mire, lo voy a volver a leer, porque yo sé que usted es rey y es sacerdote del orden de Melquisedec, porque Cristo, el sacrificio de Cristo nos acercó, nos hizo hijos. Lo voy a volver a leer porque me gusta, me deleito. Dice el Salmo 89:14. Yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Yo lo voy a parafrasear. El Señor le está diciendo, como rey y sacerdote que es, tiene un trono, tiene que tener un trono, y la justicia es el cimiento de ese trono. O sea que tenemos sí, solo sí, que practicar la rectitud y la justicia. El amor inagotable de la verdad van como séquito. ¿Qué es el séquito? El séquito es el que lleva los que están en una jerarquía tan grande como los presidentes de cada país en nuestro tiempo, pero en aquel entonces los reyes que gobernaban. El séquito es los que le siguen, los que le cuidan, los que van delante de él, dando testimonio que el rey viene atrás. Eso es hermoso. Ahora,
van así delante de nosotros. ¿Quién diría? El Señor diría, cuando dijo de Jesús cuando se bautizó, este es mi hijo amado y tengo deleite en él. Te deleita el Señor. Es que no es tan fácil decir, ya estoy listo, que venga rápido porque sufro mucho en esta tierra. No se trata de eso. Se trata de estar listos y agradando al Señor. Así que como reyes y sacerdotes, tenemos que estar listos y dar la talla delante del Señor. Aleluya. Así que vamos a seguir. También dice dice que tenemos que ceñir vuestras varas. En la mano decía en el Antiguo Testamento, comeréis al cordero con una vara ceñida, comiendo y con la vara. ¿Por qué? Porque tenemos que estar listos. La vara en la Biblia simboliza autoridad de alguien, autoridad delegada de Dios. Ejemplo, Moisés usó su vara en varias ocasiones. La tribu de Judá y las tribus de aquel entonces tenían vara, y esa vara pues hablaba de la genealogía, ¿verdad? Del que la cargaba. Ahora, vara como autoridad de los patriarcas, vara como uso inapropiado, porque en nuestro tiempo la vara la llevamos en la boca. Entonces dice el Señor que tenemos que ceñir nuestra vara. ¿Dónde la vamos a ceñir? Teniendo el cuidado de hablar. Dice la palabra del Señor que nuestra boca puede maldecir y puede bendecir, que en nuestra boca está la vida y la muerte. Entonces tenemos autoridad. Y como tenemos autoridad, como decía en el versículo anterior, antes que decía, enfréntate, ciñe tu cinturón y defiende tu posición. Tenemos autoridad. Dios mío, esto es hermoso. Miren, yo me deleité haciendo, haciendo este estudio de verdad. Es hermoso, hermanos, pero ¿cómo usamos la vara aparte de ceñirla en nuestra boca y saber hablar con sabiduría o apartarnos? ¿O qué es lo que sale de nuestra boca todavía? Limpiar nuestra boca. Ya no oír ni hablar como habla el mundo. Ya no tenemos ni siquiera que estar compartiendo con el mundo. Sí, que me invitaron porque es mi cumpleaños. Y me invitaron allá a una barra a tomar, y yo voy a tomar Coca-Cola, pero dígame usted, ¿es nuestro lugar ese? No es nuestro lugar. Nos contaminamos porque nosotros somos santos. El Señor dice que somos santos y somos propiedad de Él. ¿Por qué razón? Porque estamos dentro de Cristo. Y el Señor cuando ve a Cristo, nos ve a nosotros. Por eso Él dice, son santos. Ya nos ve como terminados. Y también dice que nos vamos a sentar juntamente con Cristo. ¿Cómo creen ustedes que es eso? Juntamente con Cristo, porque estamos dentro de Cristo. Y nos vamos a sentar donde Él se sienta. Caminamos donde Él camina. Por esa razón es que el Señor nos dice, nos vamos a sentar en trono. Qué hermoso de verdad. Qué hermoso. Así que me llama la atención esto y es por lo que empecé este, este, este estudio. Porque así como se mancha nuestro vestido, el Señor dice que tenemos que estar con nuestro vestido limpio, blanco, de lino fino, porque son nuestras obras.
de justicia, de verdad, que tenemos que limpiarlos porque Él nos quiere con una blancura resplandeciente, sin mancha, sin arruga. Así nos quiere el Señor. Así quiere que estemos en la boda. Y qué hermoso, pero lo que cuesta mantenernos así. Solo lo logramos porque lo poco que podemos lograr, porque el Señor es misericordioso. Y hay en la Biblia varias fuentes de limpieza. Así que echémosle mano a eso, primero al Espíritu Santo, que nos muestre, que nos redarguya nuestro corazón para saber dónde estamos mal. Y hermanos, así como ese vestido que el Señor quiere que luzcamos, así tenemos que tener todo. Y me llama la atención porque eh, yo no lo sabía, ni siquiera me lo imaginé. Usted tal vez sí, hermana, pero yo no estoy descubriendo ni el agua azucarada. No, es que eso resaltó, escudriñando la Biblia, resaltó a mi corazón y me hizo de verdad pensar mucho. Dice el Señor que tenemos que cuidar como sacerdotes el cinturón de lino, que es parte de nuestro vestuario. Claro que del Antiguo Testamento, pero lo bueno es que somos reyes y sacerdotes. Y el sacerdote es el que usa el de lino fino. Y el del rey es el que usa, porque el rey es el que va a la guerra. El sacerdote es el que habla, consuela, aconseja, el que deja su atuendo y camina y se involucra dentro del pueblo, digámoslo así. Y el rey es el que ordena las guerras, el que se enfrenta. Eso es hermoso, pero tenemos que saber qué y cómo desempeñar cada una de esas dos cosas. Entonces, la palabra del Señor me lleva. Yo estaba leyendo David y a veces me llama la atención volverlo a leer, lo que el Espíritu Santo me pone en mi corazón. Y estaba leyendo a David, Primera de Reyes, y en eso yo leo que dice como título las últimas palabras de David antes de morir. Y eso dije yo, wow, ya otras veces lo leía tal vez y no le prestaba tanto la atención. Pero Primera de Reyes, búsquelo 2 del 5 al 6 voy a leer. Y dice así, además tú ya sabes lo que me hizo Joab, hijo de Serbia, cuando mató a mis dos comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Él fingió que, que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempo de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y que vaya a la tumba en paz. A mí me llamó mucho la atención, eso explotó dentro de mí. Ustedes se recuerdan, esas las últimas directrices que le estaba dando a su hijo, a Salomón. Y le dice pues que haga, que cobre, que tome el castigo a este Amner que mató a sus dos comandantes. Y yo me puse a pensar, hermano, ¿se lo deja a él para que lo haga? Y el Espíritu Santo me dice, claro, porque lo que no hizo al padre se le hereda al hijo. En otras palabras, si la madre debe, llega el acreedor a cobrar. Está el ejemplo aquel de la viuda, de la viuda que está casada con un profeta. Era el tiempo de Eliseo.
Y la viuda va y le dice a Eliseo, mi esposo, el, el que es profeta junto contigo, murió y tocó el acreedor a mi casa, a mi puerta. Y como no tengo cómo pagarle lo que mi esposo no pagó, parafraseando, ¿verdad? Quiere llevarse a mis hijos, esclavos. ¡Wow! Dije yo, claro, que tenía que decirle David a Salomón lo que tenía que hacer. Y se lo dijo antes de morir, porque las batallas, las guerras, lo que hizo David, todas las ganó. ¿Por qué? Porque Jehová estuvo con él. Pero allí es donde ellos mintieron, porque dice aquí la palabra del Señor, era tiempo de paz y ellos dijeron que era tiempo de guerra. Y no era así, mintieron. Entonces, mis queridas hermanas, de verdad, David como un hombre de guerra, nosotros como reyes, tenemos que decirle a nuestros hijos, esto no pelearon mis padres, o sea, sus abuelos, y yo lo tuve que pelear, que pagar, que defenderlos a ustedes. Esto y esto hay en mi familia. Esto y esto hizo mi abuelo, mi tatarabuelo, lo heredaron, pero aquí conmigo se partió. Aquí ya no hay. Por eso es que el Señor dice que Él visitará la cuarta generación, pero no para ver qué lindos hijos tienes. No, ¿por qué nos dejó esa manoplia para meternos a guerrear por nuestros hijos? Porque si usted no lo hace, se le hereda a sus hijos. Yo ya soy abuela. Algunas de ustedes puede que no sean abuelas, pero yo no quiero dejarles nada a mis hijas de las batallas que yo tengo que ganar. Sin antes decirles en mi casa había alcoholismo, que había, qué sé yo, homosexualidad, que habían hechiceros. Te los tengo que decir, pero aquí yo ya lo rompí para que ellos tengan una herencia, para que aquí Salomón no tuviera que cargar con eso más adelante, su descendencia. Así que Salomón lo hizo más adelante, si usted sigue leyendo la historia. Claro que lo hace y lo mata. Así que nos toca pelear. Entonces Joab manchó su cinturón. O sea que el cinturón se manchan. O sea que los cinturones se manchan y las sandalias. ¿Cómo está nuestra lealtad para con Dios? ¿Cómo está para con Dios? Si está para con Dios, está para los hermanos, para nuestros semejantes. Si está bien tu caminar delante de Dios, va a estar un caminar bien delante de nuestros hijos. Tenemos que ser ejemplo de ellos. Como dice más adelante, tenemos que presentar a Dios delante de nuestros hijos en paz y en amor. Así que y no solo en nuestros hijos, con los semejantes que son nuestros hermanos, con los que no son cristianos, porque dice Pablo que nos leen la cartilla, nos leen la Biblia, somos cartas abiertas. Entonces, ¿cómo debes de caminar? Bien. Voy a ir rapidito porque aquí como que se va el tiempo rápido. El cinturón podrido. Ustedes saben Jeremías 13, 8, 11. ¿Por qué el Señor le manda a que compre un cinturón de lino, se lo ponga por mucho tiempo, que no lo lave y luego le dice, ve a esconderlo al río Éufrates y déjalo ahí, entiérralo? Y luego le vuelve a decir que vaya y lo traiga de regreso. Y en Jeremías 13, 8, 11 dice, del 8 al 11 dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén.
Eso es lo que tenía el pueblo. Ellos tenían manchado su cinturón y él les estaba diciendo esto, este pueblo malo, dice en el versículo 10, que no quiere oír palabras, que anda en la imaginación de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa sirve. Oh Dios, porque como el cinto se juntó a los lomos del hombre, así se juntar a mí toda la casa de Israel y todas las cosas de Judá, la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no me escucharon. Ay, hermanos, eso nos pone a temblar, ¿sí o no? A mí, de verdad, me puso a temblar, hermano. ¿Cómo manchamos nuestro cinturón? Que el Señor le abra, que el Espíritu Santo la redarguya, mi hermano, para que le haga sentir en qué está mal, en qué está débil, si ya no es sensible a la voz del Espíritu Santo. Eso es lo que traigo a decirles lo que el Señor preparó especialmente para ustedes. Y hay un cinturón manchado también que es el de desobediencia. Primera de Samuel 15, 20 y 23. Ustedes van a saber agarrarlo rapidito, dice. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas se llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Desobediencia, hermano, desobediencia. Él manchó desobediencia y cómo terminó destituyéndolo del reinado y levantó al que ya tenía preparado a David. Ustedes conocen la historia, pero en el 22 dice esto. Sigue, continúa y dice en el versículo 22, pero Samuel respondió, y esto me llamó muchísimo la atención, y ya que este es de los últimos, dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Ay, hermanos, presten mucha atención. Escuchen la obediencia, dice, escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrezca la grasa de un carnero. Y eso es lo que me puso a temblar de verdad. Oigan, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendirle culto a ídolos. Ay, mis hermanos, a veces decimos, no, yo no tengo ídolos. Es más, hasta atamos en nuestra guerra, ato al hombre fuerte de idolatría. Ay, hermanos, pero somos desobedientes en algo. Así que, por cuanto ha rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Somos reyes y sacerdotes, hermanos. Estamos caminando como al Señor le agrada. ¿Qué tenemos manchado? Que el Espíritu Santo redarguya, que escarbe, que escudriña nuestros corazones y decirle, aquí estoy, dime, Señor, dime qué me falta, dime qué tengo, con quién tengo que pelear para agradarte, Señor. Yo creo que yo me tengo que vestir hasta dormir con las armaduras puestas que Él nos dejó y estar presentes de verdad. Hay otro que me llama muchísimo la atención y dice así, ah,
Déjeme ver. Bueno, dice en aquel tiempo, cuando Jericó todavía hizo este, eh, el de Jericó. No se me viene ahorita el mío. Dice, se pusieron ropas harapientas y se calzaron sandalias gastadas. Fíjese pues, Josué, Josué. Josué ya había hecho cosas, ya había ganado, ya había derrotado a Jericó y ellos vieron todo eso. Se pusieron, este era un pueblo, les voy a parafrasear, a dar un poquito de contexto. Ese era un pueblo que había visto lo que, lo que Josué había logrado, las batallas que había ganado. Ay, Jericó. Y este era un pueblo cercano, pero temían que Josué llegara e invadiera y conquistara. Entonces vienen ellos y dicen, se pusieron ropa harapientas y se calzaron con sandalias gastadas, remendadas. Además llevaron pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, le dijeron a Josué y a los hombres de Israel, venidos, dice, venimos de tierras lejanas para pedirle que hagan un tratado de paz con nosotros. Estaban ellos, este pueblo cercano, estaba vistiéndose de una forma diferente para que le tuvieran misericordia e hicieran un tratado de paz. Qué triste, porque a veces no sabemos, no podemos dar testimonio que somos hijos del Señor. Y tenemos que decir, bueno, yo entro a ese trabajo, ¿por qué razón? Quiero ver si tengo un cuello blanco, vara alta o alguien, un conecte, qué sé yo, como lo quieran decir, para que pueda entrar a esa compañía. Se está disfrazando de algo que no es. Dice que llevaba un pan seco, mohoso, no tenían palabra del Señor. No tenían a Dios con ellos. Y dice, cuando llegaron al campamento en Gilgal, le dijeron a Josué y a los hombres de Israel, venimos de una tierra lejana y vivían cerca. Al final, para ir terminando, al final llegan, usted lea ¿cómo se llama? La historia. Al final llegan y ellos se dan cuenta que están mintiendo, que están usurpando, que están llegando a ser como embajadores, pero con sandalias gastadas. O sea, se les gastaron, no, era lo contrario que cuando pasó en el desierto, que crecían las sandalias y las con ellos. Aquí estaban gastados, no tenían nada, eran pobres delante de Josué, pero realmente no lo eran. Ay, hermanos, creamos que tenemos un padre y que es el mejor. Y con esto terminé, de verdad. La iglesia gabaonita, porque lo hay, es la que no quiere trabajar, que no tiene alianza con el Señor y que no está dispuesta a trabajar por Él, a hacer sacrificios para Él, a llevar el pan, pero un pan fresco, un vino nuevo, un vino que llegue y dé alegría, un aceite en el nombre de Cristo Jesús, que llegue a ungir los corazones que están quebrantados. Ese es, y eso es lo que el Señor quiere, que no manchemos nuestro cinturón. Llegué tan alto tal vez, pero para ver cómo era antes y cómo es ahora con nosotros. Así que en el nombre de Cristo Jesús, tenemos que tener y saber que somos hijas y que Él nos escogió. Y termino con Jeremías 2, 21, 22, NTV, y dice, pero fui yo el que te planté, escogiendo
una viña del más puro origen, lo mejor de lo mejor. Cómo se transformaron hablándoles a los que no están alineados al Señor, a los que son cristianos pero le han dado la vuelta, a los que están en el mundo creyendo que ahí van a encontrar lo que Dios no se apresuraba a darles. Y les dice esto: cómo se transformó, cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre, quiere decir que no da fruto. Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver las manchas de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. Eso, esa parte, segunda parte, no es para nosotras, hermano. Nosotros agarramos eso que Él nos puso, es verdadera, y que somos los que damos frutos. Así que en el nombre de Cristo Jesús, yo vengo haciendo una corta oración, ministrando un poquito y pidiéndole al Señor que no nos abandone, que cometemos errores, pero tenemos un abogado que se llama Jesucristo, el que está intercediendo por nosotros, que nos haga saber dónde estamos flaqueando, dónde están nuestras debilidades, y que el enemigo quiere apoderarse de eso. Que si no estamos seguros que somos hijas, que tenemos linaje, un linaje escogido, que estamos en Cristo y que todo lo podemos, que si estamos débiles, el Señor dice en su palabra que estaremos fuertes. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor les bendiga y que su palabra haya sellado sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.